económicas. Vamos a conversar a propósito de las palabras de la ministra Jara y de la votación que termina aprobando efectivamente el proyecto de ley de salario mínimo de 500.000 pesos con la diputada del partido de derecha, Renovación Nacional, Jimena Osandón, integrante del partido de este conglomerado Chile Vamos que mencionábamos. La diputada por la región metropolitana, distrito 12, ¿cómo está? Buenos días. Hola Lucía, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar conectada con toda Latinoamérica a través de The News para hablar de la votación en la que usted votó a favor, ¿no es cierto? Efectivamente. Yo voté a favor, pero tengo que reconocer que yo soy de la Comisión de Trabajo y en un principio la voté a favor en general y nos abstuvimos en todo lo que tenía que ver como en el grueso del proyecto justamente para negociar y llegar a buen acuerdo con el gobierno, porque en un principio este era un proyecto que era muy deficiente porque solo había conversado con la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, y nosotros nos extrañaba muchísimo de que nunca se había conversado con el empleador, en este caso sobre todo a los que más les afecta, que son las pymes y las mini pymes. Entonces nosotros ahí paramos esto porque era claramente algo que tenía como una urgencia porque venía el 1 de mayo y de alguna forma se quería dar esta buena noticia, pero era impresentable que no existiera este acuerdo y esta conversación que luego se logró dar en la Comisión de Economía con los empleadores, con los quienes pagan al final, porque esto tiene una repercusión de todas maneras también en el empleo, desempleo, en la productividad del país, entonces no es una cosa que sea inocua. Claro, claro que sí. De hecho lo conversábamos el 1 de mayo precisamente con la ministra Janet Jara en una entrevista en la que nos contaba precisamente que todavía no se definía el subsidio y que efectivamente eran parte de las conversaciones que se tenían que seguir dando en esta mesa tripartita en la que participará el gobierno por una parte, además de todas las instituciones, ¿no es cierto?, políticas y democráticas como el Congreso, pero también por otro lado los trabajadores y también los empleadores, y hablaba de la necesidad efectivamente de seguir avanzando en esa conversación con las pymes. A su juicio, eso es entonces lo que le hace votar a favor. ¿Por qué usted vota a favor del proyecto ahora? Mire, lo que pasa es que esto continúa. Porque en el fondo, si bien nosotros conseguimos rebaja tributaria para las pymes, no sé si las personas hoy captan que en el fondo hoy día, después de la pandemia, estaban pagando un 10%, se supone que en el 2023 tenían que volver al 25%, que es el histórico. El gobierno de alguna forma mantenía hasta diciembre el 10%, pero después volvía al 25% y nosotros logramos que hasta el 24, el 2024, queden 12,5%. Eso es un tremendo aporte para la empresa, en el fondo. El tema está en que hay un subsidio. Lucía, y es súper importante que este tema de subsidio partió con el ingreso mínimo anterior. Porque en el fondo, de alguna forma, el gobierno reconoce que la pyme no tiene la capacidad de pagar el salario mínimo. O sea, que tener mucho cuidado, porque en el fondo nos vamos haciendo las trampas en el solitario. Porque le estoy reconociendo que no es capaz, lo estoy subiendo igual y le estoy sacando plata al fisco. Y eso es lo que ahora se va a ver en el Senado, porque las pymes no van a dejar de pelear porque el subsidio sea mayor. Porque a pesar de esto que nosotros hemos conseguido, ellos consideran que el subsidio no es lo que realmente necesitan para poder solventar este alza y que esto al final no se traduzca en desempleo, que eso es lo más grave. Tenemos que recordar que hace unos, 8 días atrás vimos cómo el desempleo en Chile ha vuelto a aumentar. Y según Marcel nos dijo en reiteradas oportunidades que esto prácticamente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, nos dijo que esto prácticamente no incidía, pero claramente sí incide, porque cuando se aumenta un salario mínimo no son solo las pymes, sino que son muchas personas que no trabajan organizadamente bajo una comunidad que tú tienes que igual subirle, y la persona que ganaba un poco más también te va a pedir ganar un poco más. Entonces, en el fondo, la economía entera se afecta. Entonces, esto continúa en el Senado. Nosotros le pasamos aprobado esto al Senado, y ellos son los que van a tener que ver cómo pueden negociar con el gobierno un mayor subsidio a las pymes, que en definitiva es plata fiscal, claro, que seamos realistas, es plata que sale y que se le quita a algo, o sea, no es plata mágica que cae del cielo. Ahí está la conversación en torno a la reforma tributaria, también es su incidencia en precisamente estos otros proyectos, en un contexto en el que, como usted bien señala, a nivel mundial, también a nivel local, la situación económica es compleja, con altos niveles de inflación y efectivamente un decrecimiento de la economía para
de alguna manera estabilizarla también, dicen algunos analistas, y que vuelva a sus periodos normales. Ahora, ¿por qué usted vota a favor? Por ejemplo, usted y Chile Vamos se divide. El Partido Republicano vota completamente en contra. El Partido Republicano ha venido votando en contra de leyes que supuestamente podrían estar en la línea de lo que les interesa, desde la ley Naín Retamal hasta las 40 horas de jornada laboral, si es que pensamos en los trabajadores también y trabajadoras y la conciliación vía laboral, vía personal, ha votado completamente en contra también esto. Pero en el caso de Chile Vamos, los tres partidos tradicionales de derecha, Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, se dividen y usted pertenece al grupo de parlamentarios que vota a favor. ¿Conoce las razones por las cuales ha votado en contra de este proyecto de ley? Algunos colegas de bancada, me imagino incluso. Mira, yo creo, Lucía, que aquí hay también un tema, y yo te lo digo también de lo personal, ¿ah? Yo no estoy así como hiper contenta con esto y lo quiero afirmar, porque son cosas que te enfrentan a un escenario del cual después el día de mañana nos tenemos que hacer cargo. Aquí no está todo dicho, lo que va a pasar y lo que va a repercutir en nuestra economía, como tú ya también la definiste. Además, súmale que de aquí a un poco tiempo más tiene que empezar la reducción de jornada. También estamos empezando ya a discutir de nuevo el tema de la reforma de pensiones, que también implica una alza en la cotización. Entonces hay una serie de cosas. Estamos manejando el tema inflacionario, estamos recién despegando, estamos viendo el tema del 10%, el retiro de la AFP también, que es la próxima discusión grande que vamos a tener. Entonces son varias cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no golpear nuestra economía, que recién está empezando a levantar cabeza. Entonces yo creo que algunas personas no estuvieron de acuerdo con correr ese riesgo. Ahora hay que ver y mirar, Lucía, la votación final, cómo vuelva desde el Senado, porque también hubo falta de información. De verdad que esto fue una negociación literalmente en los últimos 5 minutos. O sea, nosotros nos enteramos porque nosotros teníamos otra decisión de votar, que siempre ha sido votar en general, porque no nos vamos a negar a que exista, que se vea la idea de legislar, claro, ¿no es cierto?, el salario mínimo, pero no estamos de acuerdo con los 500.000 pesos en la medida de que no existiera un subsidio suficiente para apoyar a las pymes. O sea, avanzamos una parte, nos falta que el Senado, nuestros senadores avancen en la otra, pero yo entiendo que fue de muy último minuto y algunas personas incluso se sorprendieron de esta negociación que ni siquiera, lamentablemente, no se llamó al resto del conglomerado. Yo creo que eso fue lamentable, porque tal vez hubiera sido bastante más transversal el apruebo. ¿Y cuál era la negociación, perdón, de la que se enteraron en los últimos minutos? Que también hay que decirlo, es algo que pasa habitualmente en estas discusiones que son más complejas, que hasta último minuto se están haciendo negociaciones y se ponen cosas sobre la mesa que terminan inclinando la balanza. En su caso, ¿qué fue aquello que hizo que usted votara a favor? La rebaja tributaria. La rebaja tributaria, que es una tremenda ayuda a las pymes, claramente. Imagínate que tenían que volver a pagar un 25% y hoy día primero continúan con el 10% y después continúan con el 12,5%. O sea, en el fondo es de alguna forma también un subsidio importante. Entonces yo creo que ahí hubo como falta de comunicación y la verdad que existía molestia también, porque aquí la ministra Jara se equivocó. Cuando ella parte, que es la encargada de este proyecto, y lo termina resolviendo al final el ministro Mario Marcel, cuando llega a una comisión de trabajo donde dice que con las únicas personas que han conversado son con la CUT, como te lo dije anteriormente, ya el proyecto venía cojo. Cuando tú el proyecto lo metías y lo analizabas, incluso en un Word, la palabra productividad no existía. Se hablaba de la inequidad, de la inflación y nada más. Y son ciertas cosas que tú no puedes obviar cuando yo entendía la premura porque estábamos en elecciones, había que dar una buena noticia, pero yo creo que ahí ella se equivocó grandemente y es por eso que tuvo que venir al salvataje todo esto que nosotros forzamos que se viera en la Comisión de Economía, porque siempre se ve en la Comisión de Trabajo y de Hacienda, y esta vez incluimos Economía para que las pymes pudieran hablar y decir lo que querían y cuáles eran sus necesidades. Yo creo que hay molestia también de algunos parlamentarios, me consta, que son partners nuestros que quedaron muy molestos que esto no se hizo en la sede que correspondía, en este caso la Comisión de Trabajo también. Así que esperemos lo que venga del Senado, yo creo que ahí va a volver distinto, va a volver más robusto, y esperando que tenga la mejor, digamos, la no peor consecuencia para nuestra economía, porque sería terrible que esto se gatillara en aumentar el desempleo en nuestro país,
que lamentablemente las cifras todavía están muy altas. Claro, usted es parte de esta derecha que se ha autodenominado derecha social, que cree que efectivamente es importante avanzar en una materia que permita asegurar ciertos derechos sociales y mayor equidad efectivamente en el acceso a esos derechos. Y se lo pregunto a propósito, y esta es la última pregunta que le voy a hacer, diputada, a propósito de la discusión constitucional que tiene como grandes triunfadores al Partido Republicano, y nos enterábamos ayer y hoy día aparece en el diario La Tercera, por ejemplo, dice: republicanos cuestionan una de las bases constitucionales acordadas por todas las fuerzas políticas, que es la del Estado Social de Derecho, y Chile Vamos los critica. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Se debe respetar esa base o puede el Partido Republicano efectivamente tener su propia lectura de este proceso constituyente, bajo además la amenaza de alguna forma que ha dado alguno de sus representantes, como el diputado Johannes Kaiser, diciendo: bueno, si no les gusta lo que nosotros vamos a hacer, rechacen y nos quedamos con la Constitución de Pinochet? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo en este caso no tomaría las opiniones de él, porque inmediatamente salió José Antonio Kast diciendo, y algunos de los que fueron electos, de que no se iban a basar en las palabras de él. Ellos están, y ya lo han dicho, y yo me quedo con eso, con ese cambio de actitud. En un principio no es que sea natural, pero es respetable que las coaliciones tengan sus posiciones. Dado que la circunstancia cambió, Republicanos decidió participar y ellos han dicho que van a respetar los 12 acuerdos que de alguna forma tienen el marco en esta nueva Constitución. Yo creo que es muy importante, incluso va a ser bueno que ellos tengan esta mayoría, porque si fuera la situación diferente, yo fuera una minoría, pero una minoría importante, tal vez algunos tendrían como la tentación de trancar un poco el proceso, ¿no es cierto? Yo creo que en este caso ellos van a ser responsables de que esto sea una buena y nueva Constitución, porque si realmente quieren que José Antonio Kast llegue a ser presidente de este país, este proceso tiene que terminar bien. O sea, pasaron de ser como personas que estaban balconeando, que estaban mirando desde lejos, a pasar a ser protagonistas principales y además incluso responsables del resultado final que tengan. Entonces yo creo que esas palabras encendidas del diputado Kaiser no corren en este minuto. Yo me quedo con las palabras de los consejeros electos, que dicen que van a respetar los márgenes y bueno, dejemos que el proceso siga, y tengo mucha esperanza de que Chile va a estar el 17 de diciembre votando en una mayoría por una nueva y buena Constitución. Bueno, muchas gracias, diputada Jimena Sandón, de Renovación Nacional, por el distrito 12 de la región metropolitana, a propósito de, primero, inicialmente, de la aprobación ayer de la ley de salario mínimo en la Cámara de Diputados y Diputadas, que asciende entonces el sueldo mínimo a 500.000 pesos gradualmente, y que por supuesto todavía le queda un par de trámites en el Senado, donde usted espera que se robustezca esta propuesta para finalmente ser votada ya en su integridad en la Cámara nuevamente. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igualmente.